7 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro del país. Le doy la bienvenida a Rubén Moreira, diputado por el PRI, coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados. Rubén, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la llamada y estoy a la orden. Muchas gracias Rubén. Déjame iniciar preguntándote acerca del tema de los fideicomisos del Poder Judicial. Se ha dicho mucho desde que el Congreso, con la mayoría de Morena, aprobó su desaparición para que esos recursos sean regresados a la Tesorería de la Federación. Sin embargo, pues hay procesos judiciales en curso, algunos amparos, procesos de inconstitucionalidad presentados por los partidos de oposición en el Congreso. ¿Cómo va ese asunto, diputado Rubén Moreira? Bueno, primero decir que en el centro está la protección de uno de los poderes de este país. La historia ha dicho que es necesario que no se concentre en una sola figura el poder de una nación, y así lo decidieron los mexicanos hace muchos años, que no se concentraran. Entonces, recientemente, la desaparición de fondos y la disminución de fondos al Poder Judicial, a juicio de nosotros, de la oposición, debilita uno de estos poderes. Los fideicomisos son instrumentos que se han utilizado siempre y que en este gobierno también se están utilizando para asegurar fondos para determinadas razones. En el caso del Poder Judicial, una de estas razones es los salarios de los trabajadores, la seguridad social, la protección de ellos, la capacitación, la construcción de nuevos edificios, y estos pues se pretendieron desaparecer, bueno, lo lograron digamos que en la ley, pero nosotros hemos recurrido a instancias jurisdiccionales para evitarlo. Sí, lo cual es relevante, y yo entiendo, Rubén, me corregirás si estoy en lo equivocado, entiendo que no se puede hacer nada con esos fideicomisos mientras no se agoten los procesos judiciales, y lo menciono en función de esta idea peregrina de López Obrador de que pues la ministra presidenta de la Suprema Corte, como si ella pudiera actuar así por sí misma e ignorando todo lo que está ocurriendo alrededor, pudiera entregar esos fideicomisos como solicitó López Obrador para que esos recursos se destinen a los damnificados del estado de Guerrero. Es decir, más allá de la propuesta en sí misma, más allá de lo respondido en una carta por la ministra presidenta Norma Piña, lo cierto es que mientras haya procesos judiciales abiertos en torno a los fideicomisos, no se pueden tocar. Es así, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, es importante decir que en el país hay fondos para las dos cosas. Es decir, que en este país se pueden destinar recursos para rehabilitar completamente Acapulco y las otras áreas dañadas, y para seguir manteniendo los compromisos con los trabajadores del Poder Judicial y no debilitar el Poder Judicial. Lo que sucede es que pues cuando se votó el presupuesto no se quiso destinar ese recurso, pero además Acapulco merece ser reconstruido y merece de nueva cuenta ser planeado y merece ser reforzado institucionalmente, cosas que no se están haciendo. Les pongo un ejemplo rápido. No hemos visto una reunión amplia del gobierno, los tres órdenes de gobierno, con los sectores productivo y social. Hemos visto noticias de que se reúnen con algunos empresarios. Entonces, reconstruir Acapulco requiere mucho dinero, que sí lo tiene este país, pero también requiere concertación, reforzamiento institucional y planeación. Sí, sin lugar a dudas. Rubén Moreira, déjame preguntarte sobre algo que surge en las últimas horas y que de hecho es hoy nota principal en algunos periódicos. Lo vi en la crónica de hoy y lo vi también en Milenio. Milenio publicó un encabezado que dice: batean 3 ministros la elección mediante voto directo, es decir, 3 ministros, entre ellos Loretta Ortiz, que es tan proclive a apoyar y respaldar las propuestas de López Obrador,
Margarita Ríos Farjat y el ministro Pérez Dayán, al participar en un foro en la Feria del Libro Internacional en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, plantean su negativa a que, como ha propuesto y sigue proponiendo López Obrador, se elija a jueces, magistrados y ministros. Y esto lo propone, lo ha dicho repetidamente el presidente, para que sea incluido en una reforma al Poder Judicial. ¿No parece que eso tampoco pueda tener un buen fin o pueda tener una situación de aprobación? Diputado Rubén Moreira, ¿qué opinas acerca de este planteamiento de los tres ministros y ministras? Mire, yo lo que creo es que esta propuesta está dentro de la construcción de una polarización del país. Suena muy atractivo, la verdad, decir que todos seleccionemos a los ministros o a los jueces, inicialmente, pero cuando eso se vuelve un carnaval de ofertas políticas, en el remotísimo caso que sucediera, pues todo el país iba a arrepentir. Creo que hay dos lugares en el mundo donde así sucede, pero teóricamente el tercer poder, que es el Poder Judicial, no puede tener el mismo origen popular de los otros dos, porque teniendo en sus manos la aplicación de la ley y siendo producto de una elección, pues se quedaría sobre los otros dos. Por eso, en la teoría constitucional del mundo, se ha decidido que ese tercer poder devenga su legitimidad de los otros dos y no de la elección popular. Porque además, esta elección popular, por más padre que nos parezca y por más bonito que se nos venda, pues entraría en el marketing electoral, entraría en las prácticas electorales que a veces no son las más sanas, entraría en la oferta política. ¿Qué le parece a usted en un estado dominado por el narcotráfico como Michoacán, donde los jueces digan que ellos van a aplicar de alguna manera bondadosa para los delincuentes las sentencias? Bueno, pues serían electos. Pues sí. No es una cosa que pudiera resultar conveniente. Rubén Moreira, persiste la inseguridad en el país, persisten los casos de violencia. Una semana tras otra, un día tras otro, relatamos en los medios de comunicación situaciones de violencia extrema en el país. Ahora mismo dábamos cuenta de nuevas fosas clandestinas en el estado de Jalisco, donde aparecen nuevamente pedazos de cuerpos humanos desmembrados y metidos en estas fosas, desde luego, ilegales. ¿Qué tendría que pasar ya en el país para frenar esta ola de inseguridad y de violencia? Pregunto esto en función de que en Coahuila, durante tu gobierno, pues hubo un éxito relevante en materia de seguridad que fue contenida. Hay otros estados que son ejemplo también, como es el caso de Yucatán. ¿Qué tendría que pasar en el país para que de una vez por todas cese la ola de violencia, Rubén? Yo soy de los que piensan de que es importante la voluntad de los gobernadores, porque en esos lugares que ha señalado usted, pues la voluntad ha sido manifiesta. Yo pondría también el ejemplo de Nuevo León, cuando gobernó Rodrigo Medina, que bajó muchísimo la violencia, y cuando llegan otros dos personajes, el famoso Bronco y ahora Samuel, pues ha crecido la inseguridad. Se requiere, a mi juicio, Guillermo, un gran pacto nacional, un gran acuerdo nacional, donde los tres órdenes de gobierno, principalmente el Ejecutivo Federal y los ejecutivos locales, se decidan a recobrar la paz, destinando más fondos para las policías, limpiando las policías municipales, que es fundamental, generando oportunidades de empleo, educación en puntos específicos del país, creando cuerpos élites y importantes, municipales y estatales, para combatir la violencia en algunos lugares muy específicos, un diálogo con las familiares de las personas desaparecidas y la búsqueda inmediata de ellos. Lo que está sucediendo en Jalisco es terrible. Desde que fue el gobernador Paco Ramírez Acuña, ha ido creciendo la violencia. Fue el último gobernador que le puso atención
a la seguridad bajo Ramírez Acuña. Actualmente no hay diálogo con los alcaldes. Yo estuve esta semana con varios de ellos, el gobernador los ignora. No hay diálogo con las víctimas, con los familiares de víctimas de desaparecidos. No hay cuerpo civil, no hay cooperación con las federaciones. Tierra de nadie una buena parte de Jalisco. Entonces, creemos que se tiene que trabajar de manera conjunta, destruir algunos ambientes criminógenos que se empiezan a dar en el país, todo esto de esa cosa nebulosa de carreras de caballos, casinos, cosas raras que luego aparecen en puntos muy específicos. En fin, se puede recobrar la paz. Pues la verdad es que sería una magnífica noticia para nuestro país que estos ejemplos que hemos mencionado pudieran multiplicarse y que el país fuera recuperando la seguridad. Se ha mencionado, hablando de Coahuila, se ha mencionado a Miguel Riquelme para integrarse al equipo de Xóchitl Gálvez. ¿Qué opinión te merece esa posible incorporación a la precampaña del aspirante a la presidencia del Frente Amplio por México, Rubén Moreira? Pues Miguel es un muy gran político y tendría que tomar esa decisión. Por otro lado, creo yo que la campaña de Xóchitl va bastante bien. Hay notas que luego no aparecen, Guillermo, a nivel nacional, pero ayer estuve yo en Jalisco, antier de ayer, y tuvo grandes eventos ahí en Los Altos, tuvo grandes eventos Xóchitl en Guadalajara, tuvo un registro de una precandidata donde se juntaron militantes de los tres partidos. Yo veo una buena campaña. Luego no salen esas notas que son locales, pero va bastante bien. ¿Qué opinas, Rubén, de la encuesta que sale hoy en el Universal, que le da prácticamente el doble del porcentaje de preferencias, según el Universal, a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez? ¿Te parece que está pegado eso a la realidad? En este país traemos, Guillermo, un problema con las casas encuestadoras, y lo digo con todo respeto. En la pasada elección del Estado de México, la encuestadora Mendoza Blanco le dio diferencias gigantescas a la maestra Delfina sobre Alejandra del Moral. Y otras casas encuestadoras, entre ellas México Elige y Maxicales, dieron una diferencia pequeña. Al final del día, Mendoza Blanco tuvo un gran error, como muchas otras encuestadoras. Ahora, el problema es el uso que se les da a esos instrumentos, porque empiezan a aparecer en todos los lugares, empiezan a circular en las redes, y luego resulta que no corresponden a la realidad esas diferencias tan grandes como fue el caso del Estado de México, pero ya se causó un daño a la democracia, un daño a las elecciones, un daño a los competidores. Creo que el INE tiene que regular este tema, como ha regulado muchos a través de acciones en pro de la democracia. Los tribunales tienen que trabajar, porque si no podremos tener al final del día un fraude construido desde este tipo de instrumentos. Es un peligro para la democracia, como tiene otro la democracia mexicana hoy. Otro más es en la intervención del narcotráfico. Yo veo la campaña de la señora Sheinbaum estancada, y por otro lado no veo el poder de las urnas frente, y creo que estos temas se tendrán que revisar. Sí, sin lugar a dudas. Hay una variedad, una diversidad de encuestas en las que unos resultados son de una forma y otros de otra, y no parece que esto corresponda a un retrato de lo que podría ser la realidad. Sería pertinente que se intervenga en ello por parte de la autoridad electoral. Diputado Rubén Moreira, gracias por estar aquí, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias por la llamada.